tienen el mismo estatus ciudadano y no está superpoblada, en el sentido de que si un trabajador desaparece, la producción disminuye. La productividad marginal del trabajo es más que cero. Y por lo tanto, cada trabajador aporta algo al producto de un país. Eso quiere decir que no es sobrepoblada en su terminología. La sociedad intermedia, le llama él omega, es una en la que hay homogeneidad en cuanto a ciudadanía, todos son considerados similarmente en cuanto a ciudadanos, pero es sobrepoblada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si un grupo de trabajadores desaparece del panorama, la economía de esa sociedad no se entera, porque ya el producto marginal de su actividad es nulo y por lo tanto no cambia el conjunto de la producción. Y finalmente la sociedad sigma, que sería la versión abstracta del Perú, de Colombia y de países similares, es aquella en la que hay heterogeneidad o jerarquía, ya no hay ciudadanos de la misma categoría y está sobrepoblada. Hay personas redundantes o excedentes o innecesarias, prescindibles desde el punto de vista de la producción. Eso es lo que caracteriza a la sociedad sigma. Ese es el tipo de país al que se refiere cuando piensa en la mayor parte de los países de América Latina. Como ya dije, la diferenciación entre estos países no tiene que ver con el comercio internacional o con la inversión directa extranjera, que en su modelo matemático se distribuye igual en términos del producto, en proporción a los productos de los países, y por lo tanto no hay ventaja o desventaja de ser subdesarrollado respecto de cuánta inversión extranjera se recibe y cuánta no. Para Figueroa, el legado colonial se expresa en la desigual calidad de la ciudadanía de los habitantes de los países sometidos al régimen colonial propio de las sociedades multiétnicas. Junto a ello hay una desigualdad propia de la estructura de clases, pero no es la que domina. El componente colonial de esa desigualdad se expresa principalmente en el plano de los activos sociales, que se refieren a los derechos políticos y culturales, que refuerzan las desigualdades propiamente económicas. La ciudadanía incluye los derechos y los derechos a tener derechos. Lo colonial entra a tallar de inmediato. Cito: la presencia de diferentes grados de ciudadanía implica que no todos son iguales ante la ley ni tienen acceso a los bienes públicos que ofrece el Estado. El supuesto es que esta diferencia está históricamente determinada. Se origina en la dominación de un grupo social por otro, sea como resultado de una conquista, de una colonización o del esclavismo, es decir, como resultado de un episodio fundacional de la sociedad. Un poco más analíticamente, sigue el propio Figueroa, la estructura social sigma se compone de grupos étnicos, tipos de ciudadanos y de clases sociales, categorías que están altamente correlacionadas. En ese sentido, sigue el mismo autor, se puede decir que sigma es una sociedad altamente correlacionada o jerárquica. Cierro. Esta correlación es la clave para un diagnóstico que hace de las desigualdades mayores y más difíciles de revertir, si cabe, que en otro tipo de sociedades capitalistas. ¿Cómo es el argumento un poco más detallado de una de las maneras como él explica esa desigualdad por los rasgos coloniales? Inicia el planteo señalando que todas las personas tienen talentos iniciales similares, por razones genéticas, o que en todo caso las diferencias en los talentos iniciales más bien son aleatorias. O sea, no se nace con diferencias sistemáticas que correspondan o a alguna raza o a alguna región o a algún género o a alguna otra característica, ¿no es cierto?, sino que es aleatorio. Se distribuyen los dotados y no dotados de maneras relativamente similares en cualquiera de estas categorías.
Pero hay un paso fundamental, dice él, y lo analiza y formula los modelos matemáticos y las prueba empíricamente, lo digo para que vean el tipo de trabajo ultra minucioso, pero así muy exhaustivo que hace este profesor. Si los talentos iniciales están aleatoriamente distribuidos, sí empieza a haber diferencia en la capacidad de aprender. Y entonces trabaja autores vinculados a estas consideraciones de tipo educacional y señala que la capacidad de aprender depende del nivel socioeconómico. Porque la conversión en los talentos iniciales en capacidad de aprender depende del tipo de familia, el tipo de diálogo familiar, el tipo de relaciones, los estímulos tempranos, una serie de consideraciones que hacen que ya empiece a haber diferencia de tipo social en la capacidad de aprender. El siguiente paso en la explicación de la desigualdad más asociada al mundo del trabajo, que es donde estoy concentrándome en este momento, es el paso de la capacidad de aprender al capital humano. Y entonces señalará que en ese paso también hay una diferenciación, la principal diferenciación proveniente de la colonia, que es el distinto acceso de las personas en nuestros países a los servicios públicos de calidad, o a la diferencia de calidad de los servicios a los que acceden las personas según su origen, según su tipo racial, étnico, regional, etc. Y esto se expresa en una ciudadanía de segundo grado que tiene como indicadores, como variables, mejor dicho, y luego indicadores, la calidad de la escuela y la calidad del estudiante. Esto amplía las desigualdades. Y finalmente, la última desigualdad es la que propiamente viene del mercado. Y es la que señala que la conversión de capital humano en ingreso está influida por la discriminación en el mercado. A la misma capacitación, a la misma habilidad, se le paga distinto en función del tipo de grupo social al que se pertenece. En resumen, en este punto, como ven, hay una cadena que he tratado de presentar, espero haberlo hecho más claramente que lo que está en la redacción del texto, y por eso voy a dar un salto, de que hay varios eslabones, ¿no es cierto?, en los que poco a poco se va fundamentando el por qué, digamos, un origen homogéneo se convierte en una desigualdad sistemática y reforzada por varios factores a lo largo de los distintos momentos, digamos, del proceso educativo y de la capacitación laboral. En resumen, en esta parte, la oferta laboral, cito, se compone de una masa heterogénea de trabajadores donde existe una correspondencia entre la dotación baja de capital humano y la ciudadanía de segunda clase. Esta ciudadanía, cito, constituye una infraclase o subclase, pues son prescindibles desde el punto de vista de la racionalidad de los capitalistas. Tampoco venden al sector mestizo de la economía. Estos son sin duda supuestos fuertes de desconexión social en el planteamiento de Figueroa, pues obviamente si no venden tampoco serán sujetos de crédito o de seguros. Tras todos estos procesos, Figueroa señala, el factor esencial es la historia colonial de las sociedades. Como ven, el argumento es persistentemente, digamos, reforzado y reiterado en este punto. En resumen, esperamos haber mostrado que la contraposición entre ambos autores es relativamente clara. De Soto coloca su esfuerzo en clara confrontación. Cito a De Soto ahora. Señala De Soto que él se confronta con aquellas escuelas que enseñan que entre nosotros, los pobres son tan pobres, las desigualdades de ingresos tan grandes, la explotación extranjera tan perversa y la herencia que hemos recibido tan distinta de aquella en los países avanzados, que los mecanismos e instituciones que han permitido el desarrollo de otras partes del mundo no pueden funcionar en nuestro medio. Las diferencias entre los autores son grandes en método y en diagnóstico.
A tal punto que para Figueroa de Soto no es digno ni de ser citado en sus libros, porque considera que la falta de rigor científico de Soto lo hace parte de trabajos que no corresponden propiamente a la investigación, ¿no?, y al análisis de la realidad. Leo por si acaso. En la literatura internacional, dice, no existe una teoría formal sobre la economía ilegal o informal, de la cual se hayan derivado proposiciones refutables. Figueroa es muy popperiano en términos metodológicos. Tampoco existen ni pueden existir trabajos empíricos que hayan hecho tal refutación, que es lo que se necesita para que sea una explicación alternativa. O sea, para Figueroa de Soto no es un interlocutor digno de consideración para una discusión científica. Figueroa termina, sin embargo, con un análisis, ¿no?, que viene a lo largo de todo su estudio, de la construcción de sus modelos, de una manera que es fatal. ¿Por qué? Porque todo es endógeno en sus modelos. Y por lo tanto, todo depende de todo y no hay ninguna herramienta para cambiar el legado colonial. Y entonces el legado colonial no es eliminable, por lo menos muy fácilmente. Es entonces bastante determinista el modelo y el proceso económico, dice, no puede modificarse a sí mismo. ¿Por qué la persistencia de los rasgos coloniales? Por la impotencia capitalista para alterarlos. Termino con un pequeño listado de aspectos en común. A pesar de la enorme diferencia que hay, he encontrado que hay varios rasgos que vale la pena tomar en cuenta porque lo que tienen en común contrasta con lo que es clásico en la teoría del desarrollo latinoamericano. Entonces es interesante porque hacen casi una alianza un poco extraña, ¿no?, diferenciándose de lo que es clásico en nuestra investigación en América Latina. Primero, coinciden en la importancia de los actuales rasgos, que los actuales rasgos de la sociedad provienen de la época colonial. Ya lo hemos mencionado varias veces. Segundo, ya lo dije también, en la interpretación de la persistencia de la época colonial se deja de lado las relaciones internacionales como factor causal. Tercero, no hay ninguna alusión prácticamente a la importancia de la exportación de materias primas o a nuestra naturaleza primario exportadora. No es relevante en ninguno de los dos. Cuarto, curiosamente, sobre todo para quienes conocemos al profesor Figueroa y sus importantísimos estudios sobre el campesinado, tiene muy poca importancia la agricultura campesina minifundista en el mercado nacional, porque ni vende, ni recibe seguros, casi ni se emplea. Es inempleable por la parte moderna de la economía. Quinto, ambos insisten no solo en los derechos, sino en los derechos a tener derechos. Sexto, ya dije también, no hay una hipótesis cultural de partida, no son culturalistas en ese sentido, de que el individuo esté impregnado por su cultura y tenga una racionalidad distinta. No, ninguno de los dos. Los individuos para los dos son buscadores de su propio interés, racionales y eficientes. Ahí no está el problema de su situación.